Hay un tramo de la US 12 en dirección a Montana que siempre paso sin recordar aquella noche. Era una ruta común para mí, la había conducido decenas de veces. Asfalto liso, bosque a ambos lados, sin tráfico pesado de camiones. Todo iba bien, hasta que la niebla empezó a cerrarse. Decidí dejar las luces largas encendidas, no es lo ideal, pero ayuda un poco cuando las luces cortas no atraviesan nada. Y entonces las vi, marcas en el asfalto. Delgadas, irregulares, rojas. Como sangre. Pero solo se veían con las luces largas encendidas. Al principio pensé que era una mancha de aceite. Pero el patrón era demasiado extraño, dos huellas paralelas, con manchas más oscuras en el centro, como si hubieran arrastrado algo. Disminuí la velocidad e intenté observar más de cerca. Al bajar las luces, desaparecieron. Al volver a encenderlas, reaparecieron. El asfalto parecía seco y limpio. Pero las marcas seguían ahí. Conduje otros 800 metros, observando cómo el rastro se extendía hacia la carretera. No había coches. Ningún sonido aparte del motor. Eso empezó a ponerme tenso de una forma difícil de explicar. Me detuve a un lado de la carretera y salí con mi linterna. De cerca, no había nada en el suelo. Ni manchas, ni tierra. Nada. Pero desde el asiento del conductor, bajo las luces altas, las huellas eran nítidas. Me quedé allí unos minutos, mirando, intentando comprender. Pensé que era un animal herido, tal vez atropellado. Pero no había señales de impacto. Y entonces noté algo que me puso la piel de gallina, las huellas se adentraban en el bosque. Como si se hubieran salido de la carretera. Y en ese punto, además del rastro, pude ver huellas. Pequeñas. Desnudas. Llamé a la policía local y les expliqué lo que había visto. El hombre al teléfono fue amable, pero escéptico. Envió una patrulla. Esperé casi 40 minutos. Cuando llegaron, no vieron nada. Incluso con las luces de mi camioneta encendidas, ninguno de los dos podía ver el sendero. Lo señalé, lo describí, juré que estaba allí. Revisaron el bosque con una linterna y lo encontraron todo seco. Nada fuera de lugar. Dijeron, no pasa nada, amigo, y se fueron. Pero algo me inquietaba. La curva, las huellas, la sensación en el pecho. Esperé a que se fueran y seguí el sendero solo. A pie. Me adentré en el bosque con la linterna apuntando hacia donde parecía continuar el sendero. El suelo estaba seco, con hojas caídas, nada que llamara la atención a simple vista. Pero después de unos 30 metros, el haz de luz impactó en algo que me dejó paralizado, una zapatilla de niño. Pequeña, azul claro, volcada. Estaba limpia, como si la hubieran dejado allí hacía poco. Sin tierra pegada, sin barro. Pero junto a ella, lo que parecían, marcas de rodillas en el suelo. Como si alguien se hubiera caído allí. Y una palma. Una mano pequeña, hundida en la tierra. Desde entonces, empecé a oír un sonido sordo, difícil de definir. Como un grito ahogado. O quizá era mi cabeza. Pero sentí que se me cerraba la garganta. La maleza se hizo más densa, y por un instante, tuve la sensación de que me observaban. La temperatura bajó. Sin explicación. Y lo peor, cuando me giré para volver a la camioneta, no pude ver el camino. Volví a girar, intentando desandar el camino. Solo árboles. Oscuridad. Y mi linterna empezó a fallar. Primero parpadeó. Luego se apagó por completo durante unos segundos. El silencio era absoluto. Y en ese silencio, oí algo arrastrándose por el suelo, allí mismo. Era el mismo sonido que había oído antes, sobre el asfalto, solo que ahora, mucho más cerca. Empecé a caminar despacio de nuevo, apenas respirando, intentando seguir cualquier referencia que me alejara de allí. Hasta que,
de repente, vi algo en medio del bosque. Un tenue reflejo, medio oculto entre las ramas. Al acercarme, era una señal de tráfico caída. Vieja. Señal de límite de velocidad. Pero lo extraño era que estaba orientada hacia el bosque. Como si fuera una advertencia para quienes ya estaban atrapados allí. Finalmente vi la luz de la camioneta a lo lejos. Corrí. Corrí literalmente, sin mirar atrás. Cuando subí a la cabina y cerré la puerta, vi en el tablero que aún eran las 2:38 de la mañana. Había entrado en el bosque a las 2:15 de la mañana. Pero juro que pasé al menos una hora allí. Arranqué el motor y me fui sin pensarlo 2 veces. Miré por el retrovisor, y por un segundo, vi a alguien parado en el arcén. Una silueta diminuta. De pie, mirándome. Pero cuando parpadeé, ya no estaba. Llegué a la siguiente gasolinera sin decirle nada a nadie. No había forma de explicarlo. ¿Quién me creería? Vi rastros de sangre que solo se ven con las luces largas y unas zapatillas de niño entre los arbustos. Imposible, ¿verdad? Pero desde aquella noche, cada vez que paso por carreteras desiertas, sobre todo de madrugada con niebla, enciendo las luces largas por puro reflejo. Y a veces las vuelvo a ver. Las marcas en el suelo. No siempre en el mismo sitio. Aparecen, se extienden unos metros, y desaparecen. Pero ahora, además de las huellas, también veo pisadas. Siempre de niños. Nunca volví a entrar al bosque. Pero dejé una cámara en la parte trasera de la camioneta por curiosidad. La grabé 3 noches seguidas. La segunda noche, cerca del mismo tramo que la primera vez, algo apareció por unos segundos. Una figura bajita. Se detuvo en el arcén. Luego desapareció. Al día siguiente, la cámara tenía un rasguño en la pantalla, como si algo hubiera intentado rayar la lente. Desde entonces, el video solo graba estática cuando paso por ese lugar. Y el rastreador de ubicación se congela. Como si la camioneta simplemente hubiera desaparecido por unos minutos. Hay noches que sueño con ese sendero. Con el sonido de pasos en el bosque. Con la suave respiración a mis espaldas. Y con una voz que susurra, sígueme otra vez. Solo una vez más. Siempre me despierto a la misma hora, 2:38 de la mañana. Exactamente igual que en el tablero esa noche. Y lo más raro, es que las zapatillas azules del niño a veces aparecen en mis sueños. Solo que están cubiertas de sangre. Rotas. Y con una etiqueta en los cordones con 3 letras, la misma que el prefijo de mi camioneta. La parte que nunca le conté a nadie. Así que, si conduces de noche y hay niebla, baja las luces. Ignora cualquier mancha en el asfalto que parezca sangre. No te detengas. No te bajes. Porque si sigues adelante, podrías ver más de lo que deberías. La policía no vio nada. Pero seguí las huellas y encontré una zapatilla de niño entre los arbustos. Se suponía que sería una simple recogida en el almacén de siempre en la frontera entre Utah y Nevada. Cuando llegué, ya habían dejado la carga lista, con los papeles grapados al estante. Pero enseguida algo extraño. La etiqueta estaba un poco descolorida, como si se hubiera mojado y secado de alguna forma. La dirección era prácticamente ilegible, solo se veía el número de la casa y el nombre de la calle. Ni ciudad, ni prefijo, ni nombre del destinatario. Fui a quejarme con el empleado del almacén, pero me juró que no habían sido ellos. Dijo que ya estaba allí cuando lo abrieron. Dudando, le tomé una foto al papel, por si acaso se había borrado definitivamente, y llamé al centro. Pero el pedido no estaba en el sistema. Sin programación, sin registro. Aún así, la carga estaba en el remolque, pesada, sellada y con toda la documentación aparentemente correcta, solo que vieja, como si la hubieran llenado años atrás. La etiqueta incluso tenía una marca de doblez,
parecía sacada de un archivo. Pensé en devolverla, pero entonces el panel sonó. Nueva ruta en el GPS. Sin que yo tocara nada. Y ahí estaba el nombre de la calle. Igual que en la etiqueta. Empecé el viaje con esa opresión en el pecho, una sensación desagradable pegada a la piel. La camioneta funcionaba bien, pero cada vez que miraba por el retrovisor, tenía la sensación de que la puerta del remolque temblaba un poco. Como si algo se moviera dentro. Cuando paré en una gasolinera en Wyoming para comprobarlo, noté algo absurdo, el candado estaba cerrado por dentro. Era imposible abrirlo sin romperlo. No había señales de haberlo forzado, solo el pestillo que daba hacia adentro. Me quedé allí mirando el candado durante un buen rato, sin entender cómo era posible. Aún así, seguí mi camino. De madrugada, el tiempo cambió. Empezó a llover ligeramente y la radio se apagó sola. Pero no fue eso lo que me asustó. Fue el ruido. Proveniente del remolque. 3 golpes cortos. Como si alguien golpeara suavemente con los nudillos. Detuve la camioneta en el arcén y salí, con la linterna en la mano, temblando. El candado seguía puesto. No se oía ningún ruido desde dentro. Golpeé la carrocería y esperé. Nada. Volví a la cabina y, antes de volver a arrancar el motor, vi algo en el retrovisor, huellas. En el lateral del remolque. Mojadas. Recién hechas. Las huellas se adentraron en el bosque y desaparecieron. Era imposible que alguien saliera de allí sin que yo las viera. Y aunque lo hubieran hecho, ¿cómo entraron? La carga había estado cerrada desde el principio y el remolque estaba sellado. Sin ventanas, sin acceso desde el interior de la cabina. Y, sin embargo, las marcas estaban allí, pies descalzos, pequeños, tal vez de un adolescente. Volví a la carretera sintiendo el volante frío, las manos sudando. Y con cada kilómetro, la sensación de que alguien estaba conmigo. Dentro, con la carga. Y no tenía ni idea de qué. A última hora de la tarde, llegué al destino que indicaba el GPS. Era un camino rural, sin señales, sin casas vecinas. Solo árboles a ambos lados y una casa aislada al final de un camino de tierra. Pero cuando me detuve frente a él, comprendí qué pasaba. La casa estaba quemada. Solo la estructura exterior seguía en pie, las ventanas derretidas, el techo derrumbado. El tipo de edificio que claramente no había visto a un ser humano en décadas. Salí y caminé hacia el porche. Todo estaba en ruinas. Excepto por una cosa, el timbre. Oxidado, pero intacto. Y cuando lo pulsé, sonó. En ese preciso instante, la cerradura del remolque se abrió sola con un fuerte clic. Casi me caigo al suelo del susto. Corrí y la abrí despacio. Estaba vacía. Absolutamente vacía. Ni una caja, ni un palé, ni polvo. Solo un trozo de papel doblado por una esquina, con los bordes amarillentos. Lo recogí con cuidado. Era la misma etiqueta de antes, solo que ahora podía leerla. El nombre estaba allí, para quienes aceptaron sin preguntar. Y la fecha, el año 1983. ¿La dirección? Ahí era exactamente donde estaba. Aunque la casa llevaba destruida desde 1985, como descubrí más tarde investigando. De regreso, intenté conducir por el mismo tramo. Pero simplemente ya no existía. El camino de tierra que llevaba a la casa ya no estaba. Ni siquiera el GPS lo reconocía. Como si lo hubieran borrado. Borré las fotos, rompí el papel, pero aún así, cada vez que conduzco en plena noche, el GPS me muestra esa ruta. Y a veces, cuando miro por el retrovisor, juro que veo la puerta del remolque moviéndose. Como si algo siguiera ahí, esperando a ser entregado. Cuando llegué a mi destino, la casa llevaba 40 años quemada. Pero el timbre seguía funcionando. Después de eso,
adquirí el hábito de revisar el remolque antes de cada viaje. Incluso vacío. Incluso sin motivo alguno. Y hay noches en que oigo el ruido. 3 golpes. Siempre al mismo ritmo. Igual que aquella vez. He intentado ignorarlo, pero el sonido vuelve. Más fuerte. Como si recordara que la entrega no ha terminado. Una noche me desperté en la cabina con el motor en marcha y el GPS indicando ruta activa. Pero no recordaba haber arrancado el camión. Ni haber introducido ningún destino. Solo se lo conté a un compañero conductor. Se rió. 2 semanas después, me envió un mensaje de audio diciendo que había encontrado un envío sin etiqueta clara en un almacén de otro estado. Pero nunca llegó a su destino. Su camión fue encontrado estacionado al lado de un camino rural, sin rastro de carga. Estaba desaparecido. Hasta hoy. Y lo más extraño fue lo que dijo el sheriff local: la casa indicada como destino había sido demolida en 1979. Preguntó cómo había encontrado el conductor el lugar. Guardé silencio. Dejé de hacer repartos a larga distancia por un tiempo, pero a veces se necesita el dinero. Hace poco volví a una ruta nocturna y cuando fui a revisar los papeles, allí estaba. Una nota suelta, con papel viejo, olor a archivo y la dirección borrosa. La rompí enseguida. Pero ahora tengo la sensación de que romperla no sirvió de nada. Porque desde entonces, cada vez que pasan de las 3 de la madrugada, el GPS intenta recalcular. Solo. Siempre a una zona sin nombre. Y a veces, al pasar junto al remolque, huelo a leña quemada. Quizás solo fue una entrega mal registrada. Un error del sistema, un papel perdido en el tiempo. Pero si un día recibes un envío sin firma, sin factura clara, con destino desconocido, no lo aceptes. Déjalo ahí. Dale la espalda y márchate. Porque hay entregas que no son para nadie. Y aún así, esperan. Siempre esperan. Cuando llegué a mi destino, la casa llevaba 40 años quemada. Pero el timbre seguía funcionando. Todo empezó tras un largo viaje por Texas, cruzando el desierto de noche. El calor durante el día había sido insoportable, pero nada fuera de lo común en la región. Lo que realmente me llamó la atención fue el retrovisor izquierdo. Tras unas horas conduciendo, noté que estaba distorsionado. Al principio pensé que era solo suciedad o que había golpeado una piedra. Pero al parar en una gasolinera y limpiarlo, noté que el retrovisor estaba ondulado. Como si se estuviera derritiendo. Al tacto, aún estaba frío. Pero visualmente parecía líquido. Intenté ajustarlo, pero fue inútil. Las líneas del camión, que normalmente parecen rectas, estaban todas curvadas. Como la ventana de un baño empañada. Lo ignoré y seguí adelante. Solo que, a medida que avanzaba la noche, la distorsión empeoró. Las luces de los coches que iban detrás de mí se convirtieron en rayas, y finalmente, al mirar, vi un rostro. No era el mío. No se reflejaba correctamente. Era un rostro extraño, pálido, con los ojos hundidos, pegado a la esquina inferior del espejo. Parpadeé y desapareció. Pero la impresión del rostro, medio desdibujado en el reflejo, permaneció unos segundos más antes de disolverse. Intenté concentrarme en la carretera, pero era imposible no mirar. Cada vez que echaba un vistazo rápido, las caras estaban allí. Muchas. Distorsionadas, pegadas al suave cristal. Algunas parecían mirarme fijamente, otras tenían los ojos cerrados. Ninguna me resultaba familiar. Pero tenían algo en común, todas tenían la boca cerrada. Apretada, como si se estuvieran guardando algo. En un momento, casi choco la camioneta, porque me miré por reflejo al retrovisor, pensando que había alguien en el arcén, y una de las caras parecía intentar salir del cristal. Me detuve en un área de descanso. Bajé y fui directo a los espejos.
Incluso con la linterna encendida, el reflejo era extraño. No mostraba la gasolinera que tenía detrás, solo una imagen oscura, como una habitación mal iluminada. Pensé que estaba alucinando, cansado. Pero entonces toqué el cristal, y sentí una ligera vibración. Como un zumbido. Como si el espejo funcionara como una pantalla viviente. Pensé que era una interferencia eléctrica. Pero era un espejo normal. De metal. Y en ese momento, una de las caras se movió. No fue mi imaginación. Vi el párpado moverse. Vi el ojo de ese rostro abrirse, lentamente, como si despertara. Y por unos segundos, tuve la certeza de que él también me veía. Retrocedí 2 pasos, casi tropezando. Cuando volví a mirarme al espejo, la imagen volvió a ser nítida, un reflejo normal. Pero ya no era cansancio ni paranoia. Algo estaba pasando. Volví a la cabina, cerré todo y me quedé unos minutos con las luces apagadas, intentando calmarme. Y entonces lo oí, un sonido apagado, proveniente del interior del espejo. Como un susurro, como una voz que intentaba salir. El camino seguía y yo intentaba ignorarlo. Pero cada noche empeoraba. Al principio, era solo un espejo. Luego, el otro empezó a tener el mismo efecto. Y lo peor, ya no reflejaban lo de afuera. Era como si mostraran otro lugar. Como un pasillo oscuro, con paredes sucias, a veces con lo que parecían huellas de manos. A veces veía siluetas pasar, rápidamente, como gente caminando al fondo de una habitación. Y cada vez que intentaba apartar la mirada, los rostros volvían. Eran diferentes, pero siempre con esa mirada fija. Esperando. Una mañana, me atreví a filmar. Puse mi celular en el tablero, apuntando directamente al espejo retrovisor. Dejé que grabara mientras conducía. Al día siguiente, fui a ver el video de nuevo, y casi se me cae el celular al suelo. La grabación mostraba exactamente lo que vi, las caras, las distorsiones, todo. Pero en un momento, el video se congeló por 3 segundos, y durante esa congelación, una de las caras abrió la boca. Y ahí, muy claramente, pude ver que no era solo una imagen. Tenía profundidad. Y en ese momento del video, mi propia voz gritó. Pero no dije nada mientras conducía. Regresé a la parte donde empezó todo. Solo para ver si era local, interferencia, alguna explicación. Pero el espejo ya estaba peor. Ondulaba constantemente, como mercurio. Y entonces ocurrió lo que más me asustó, una de las caras volvió a abrir la boca. Pero esta vez, la oí. Era mi voz. Un grito mío, proveniente del interior del espejo. Fuerte, desesperado, como si alguien me hubiera arrancado de mí mismo a la fuerza. En ese momento, juro que sentí algo detrás del banco. Una presencia real. Pero cuando me giré para mirar, solo había vacío. Vacío y respiración. Desde entonces, cubro mis espejos con cinta negra. Solo dejo expuestos lo suficiente para poder maniobrar con seguridad. Pero cada vez que supero los 70 km/h, empiezan a vibrar, como si algo se moviera dentro. He probado a cambiar los espejos, 2 modelos diferentes. El mismo efecto. La misma fusión. Una imagen borrosa que no refleja el mundo real, sino otro lugar, quieto, sucio, lleno de gente que no debería estar viva. Y sé que parece una locura, pero una parte de mí siente que cada vez que miro, estoy más cerca de llegar allí. Una noche, me quedé dormido sin querer con la ventanilla entreabierta. Me despertó un ruido extraño, parecía que alguien rascaba la parte trasera del retrovisor del copiloto. Cuando encendí la linterna y levanté la tela, la ventanilla estaba empapada, como si llorara. Vi una figura pegada al otro lado, intentando salir. Cerré todo con llave, arranqué la camioneta y me fui sin siquiera ponerme las botas. Conduje sin parar hasta el amanecer. Solo oía el sonido del motor y la sensación de que, si me detenía,
alguien saldría. Ahora estoy seguro de que ya no es solo un reflejo. Es una ventana. Y de alguna manera, los rostros intentan colarse. Y lo peor, uno de ellos soy yo. He visto mi propio rostro en ese cristal. No como un reflejo, sino como parte de él. Pálido, torcido, con los ojos hundidos. Y con la boca cerrada. Igual que los demás. Parece estar esperando su turno para hablar. O para gritar. Quizás cuando finalmente abra la boca, desaparezca. Como si la versión que está ahí ocupara mi lugar. Si un día te miras por el retrovisor de la camioneta y el cristal parece derretirse, no te quedes mirando. Mira hacia otro lado. Cúbrelo con cinta adhesiva, cámbialo, quítalo. Lo que sea. Simplemente no mires. Porque si alguno abre la boca, podrías oír tu grito. Hoy, una de las caras abrió la boca. Y oí mi propio grito saliendo del espejo. En la ruta entre Flagstaff y Albuquerque, hay un cruce ferroviario que ya nadie usa. Las vías fueron desactivadas hace años, según tengo entendido, y desde entonces no ha pasado ningún tren. Pero el sistema de señalización sigue ahí, barreras, luces rojas intermitentes, todo. Pasé por allí muchas veces sin notar nada extraño, hasta que una mañana, alrededor de las 2, vi las luces parpadear de repente. No se oía el sonido de una locomotora, ni vibración en el suelo. Solo la luz parpadeando sola y las barreras bajando como si el tren fuera a pasar. Me quedé allí, curioso. Pensé que podría ser un tren fantasma, o un fallo en el sistema antiguo, no lo sé. Pero lo que me detuvo fue el tiempo. Estuve allí casi 5 minutos. Las luces seguían parpadeando. La barrera no se abrió. Ningún tren pasó. Y entonces, por fin, sentí algo extraño, viento. Pero solo de un lado. Como si algo hubiera cortado el aire rápidamente, a mi izquierda. No vi nada. Solo ese suave sonido cambiante y una presión en el pecho. Como cuando un camión enorme pasa demasiado cerca. Pero allí, no había nada. Por el retrovisor, vi la hierba meciéndose a ambos lados del camino. Como si algo grande hubiera pasado, rápido, y desaparecido en la oscuridad. El tablero de la camioneta destelló, las luces interiores se apagaron por un segundo. Y la puerta se levantó, lentamente, como si nada hubiera pasado. Seguí mi camino con un nudo en el estómago. No parecía una falla eléctrica. Era como si algo hubiera pasado de verdad. Pero sin cuerpo. Sin un sonido metálico. Solo presencia. Invisible. Se lo conté a un mecánico de la gasolinera unos días después. Se quedó callado y solo dijo, estaba en la antigua sección 38, ¿verdad? Confirmé. Y él simplemente respondió, ya no paramos ahí. Dijo que mucha gente ha visto las luces parpadeando al amanecer, incluso con la vía abandonada. Un hombre incluso se bajó a mirar, y jura haber visto marcas en el suelo. Como si hubieran pasado ruedas por encima. Pero sin ninguna huella visible. Eso se me quedó grabado. Estaba seguro de haber visto y sentido algo. Simplemente no sabía qué. Unos días después, volví a pasar. Me aseguré de anotar la hora, la 1:57 de la mañana. Cuando llegué, todo estaba oscuro y silencioso. Me quedé allí con el motor en marcha, esperando. Exactamente 3 minutos después, las luces empezaron a parpadear. Rojas, intermitentes, sincronizadas. Y la barrera bajó como si un tren estuviera a punto de cortar la vía. Pero no se oía ningún sonido. Ninguna vibración, ninguna luz que viniera de lejos. Solo esa escena inmóvil, hasta que el viento volvió a soplar. Solo que esta vez, era más fuerte. Como una ráfaga gélida rasgando el asfalto. Y entonces sucedió. Un movimiento, rápido, cruzó la calle frente a mí. No era una sombra.
Era una distorsión en el aire, como si algo pasara y no reflejara la luz, solo empujara el espacio. Sentí que la camioneta se balanceaba, las luces del tablero se apagaron por un segundo y todo mi cuerpo se estremeció. Lo más aterrador, mi bocina sonó sola, como si algo la hubiera tocado al pasar. Y luego, silencio. La barrera se levantó. El aire volvió a quedar quieto. Pero permanecí allí, sin poder arrancar el motor durante casi 2 minutos. Me temblaban las manos. La noche siguiente, soñé con vías largas, interminables, que se perdían en una oscuridad sin fin. Oía el sonido de un tren, pero no veía nada. Solo ese ruido metálico que venía de la nada. Y en un momento dado, oí una voz detrás de mí en el sueño. Baja, casi un susurro, pasaremos por aquí luego. Me desperté sudando, con un zumbido en los oídos. Cuando fui a hacer otra entrega, noté que la ventanilla del copiloto estaba empañada, con 3 finas líneas dibujadas, como si alguien la hubiera tocado. Empecé a evitar esa ruta. Pero una mañana, cuando el GPS recalculó y me lanzó allí sin previo aviso, volvió a ocurrir. Luces intermitentes, la barrera bajando, ningún tren a la vista. Solo que esta vez, al pasar la cosa, mi radio CB se encendió sola y una voz femenina distorsionada susurró, «Quítate del camino». En ese momento, mi cuerpo se paralizó. No me moví. Y aún así, sentí un ligero golpe en el lateral del camión. Como si algo invisible me hubiera tocado a toda velocidad. Cuando bajé para comprobarlo, no había ninguna abolladura. Pero la carrocería estaba congelada y manchada de hollín. Después de eso, el tramo se convirtió en una obsesión. Empecé a investigarlo. Encontré un periódico viejo en una biblioteca de carretera, una edición de 1974. Un pequeño artículo, una columna en la esquina de la página, descarrilamiento mata a 46 personas en línea de transmisión secundaria. La foto era en blanco y negro, pero reconocí el lugar por los árboles del fondo. Eso era la vía que nadie usa hoy en día. El texto decía que el tren transportaba pasajeros y que la investigación nunca halló una causa clara. El maquinista murió en el impacto, pero algunos informes decían que las luces de la cabina siguieron parpadeando durante horas. Volví allí durante el día, una última vez. No había luces ni portón. La hierba ya había cubierto parte de las vías. Pero al pasar lentamente, vi marcas en las traviesas. Como si aún pasaran ruedas muy pesadas por allí, con regularidad. Huellas, quizá de botas, llegaban hasta el centro de la vía y desaparecían. Y lo más extraño, en el poste del portón, alguien había escrito a mano, con bolígrafo negro. Si se encienden las luces, quédese donde está. No obstruya el paso. Nadie firmó. Pero alguien lo sabía. Últimamente, evito los pasos a nivel en desuso. Y dejo mi radio CB apagada por la noche. A veces se enciende sola. Solo 2 segundos. Pero en esos segundos, siempre se oye algo. El sonido del hierro. De las cadenas. O la bocina de una locomotora de vapor antigua. No sé qué pasa en ese tramo. Pero algo sigue avanzando. Y si estás ahí, detenido en el momento menos indicado, puede que tú también lo veas. Puede que sientas el corte de aire y el peso de algo que ya no debería estar allí. Así que, si estás en una carretera desierta y la luz roja empieza a parpadear, incluso sin sonido, no intentes cruzar. No toques la bocina. No salgas. Me detuve a mirar. Se encendieron las luces. Y algo pasó, pero sin cuerpo. Compré esa camioneta por impulso. Era un modelo viejo y destartalado que encontré en un desguace cerca de Springfield. El dueño apenas quería hablar de ella, salvo para decir que era buena para quienes disfrutan de los viajes largos. La cabina olía a moho y el tablero parecía remendado con cinta aislante.
Pero el motor arrancó enseguida. Solo después entendí el detalle, el velocímetro marcaba al revés. El cero estaba al final, y cuanto más aceleraba, más retrocedía la aguja. Pensé que era solo un defecto estético. Pero eso no era todo. En mi primer viaje largo con él, noté que algo extraño empezaba a pasar. Normalmente me duele la rodilla cuando paso mucho tiempo conduciendo, pero esa noche, después de unas 3 horas a 90 kilómetros por hora, noté que el dolor había desaparecido. Me miré al retrovisor y mi cara se veía menos hinchada. Las ojeras estaban más claras. Mi piel estaba más firme. Y no era solo mi imaginación, sentí que recuperaba la energía, como si hubiera dormido durante horas. Cuando la aguja marcó 40 en el lado izquierdo del salpicadero, mi cuerpo se sintió más ligero. Como si ganara tiempo. Al día siguiente, volví a probarlo. Tomé un tramo largo y recto y aceleré a propósito, manteniéndolo entre 100 y 120. Y con la aguja ya muy cerca de cero, me sentí diferente. Más fuerte. Más joven. Como si tuviera 20 y tantos. Mis brazos estaban firmes en el volante, mi visión más clara. Y por un momento, fue increíble. Como si hubiera retrocedido en el tiempo. Pero entonces, en el retrovisor, vi algo borroso. Al principio parecía solo un reflejo de luz. Pero poco a poco se fue aclarando. Hasta que formó una silueta. Y en ese momento, mi corazón se aceleró, era el rostro de mi madre. Estaba parada en medio de la carretera, mirándome fijamente. Pero mi madre había muerto hacía 15 años. Intenté frenar, pero el pedal se agarrotó. La imagen desapareció cuando la aguja pasó de cero, como si hubiera chocado contra una barrera. El motor petardó y la camioneta casi se cala. Cuando me detuve en el arcén, temblando, volví a mirarme al retrovisor. Vacío. Pero mi rostro, aún era más joven. Tardé casi un minuto en reconocerme. Y lo peor fue que, a una parte de mí le gustaba. La sensación de ser joven de nuevo. Pero ahora, sabía que tenía un precio. Seguí conduciendo los días siguientes, pero me puse un límite, no dejar que la aguja pasara de 30 kilómetros por hora en reversa. En ese rango, el exceso de energía era soportable, solo un alivio en la espalda, un brillo en los ojos, y nada aparecía en el retrovisor. Aún así, solo tenía que pisar el acelerador más allá de ese punto para sentir el cambio de aire en la cabina. Era como si toda la camioneta respirara hondo, aspirando algo del exterior. La radio, incluso apagada, crujía suavemente, el tablero emitía un clic metálico, y sentí un escalofrío que me subía del suelo a la nuca. Cada vez que retiraba el pie, todo se detenía, y la aguja volvía a subir obstinadamente, llevándose consigo esa vitalidad contenida. Curioso, y ya un poco adicto a la sensación, decidí medirla. Me detuve en una recta vacía en Kansas, acelerando a 10 kilómetros por hora en reversa, luego a 5. La vitalidad llegó a oleadas, el dolor de cabeza desapareció, la cicatriz del codo perdió color y los recuerdos de 20 años atrás aparecieron nítidos, como si hubieran sucedido ayer. Decidí anotarlo todo, pulso, reflejos, incluso la firmeza de mi agarre. Pero cuanto más detallado era, más extraña se volvía la respuesta de la aguja, tardaba mucho en rejuvenecer. Hablaba en voz alta solo para comprobar la vibración en mi garganta y volvía a ser más densa, más joven, casi adolescente. Fue durante este juego que volví a pasar de cero. Solo por un segundo, sin querer, bajando una colina. El tablero parpadeó, se encendieron todas las luces y el velocímetro vibró, atascado en el tope. En el retrovisor, la carretera se llenó de niebla, de repente, en medio del calor seco. Y allí, aparecieron varias figuras borrosas, alineadas, como si marcharan en el carril contrario. La primera era mi madre, sí, pero detrás de ella vi otros rostros familiares, mi abuelo, que murió antes de que yo naciera, un primo que perdió la vida en la adolescencia y una niña con un vestido azul que no reconocí.
Todos inexpresivos, simplemente, esperando. Solté el acelerador, pero el pedal se sentía pegado al suelo. La cabina empezó a oler a ozono, como antes de que cayera un rayo, y la radio crepitó, liberando un coro de voces superpuestas, todas con mi timbre, a diferentes edades. El mayor susurró, frena, el menor repitió, más rápido. Cuando por fin logré tirar del freno de mano, la aguja retrocedió 2 líneas y las figuras desaparecieron como sombras en el espejo de agua. Sudaba frío, pero noté que mis manos, ahora temblorosas, habían vuelto a mostrar las venas y la cicatriz del codo se había vuelto roja. La camioneta me había devuelto el tiempo, pero no sin exigirme algo a cambio. A partir de entonces, solo conducía de día, manteniendo el velocímetro por encima de 40. Al acercarme a zonas llanas o pendientes largas, cambiaba a una marcha corta por precaución. Pero la camioneta parecía querer tirar. El motor se comportaba de forma diferente al superar los 90 kilómetros por hora, respondía más rápido, con más suavidad, como si disfrutara retrocediendo en el tiempo. Empecé a preguntarme si era el propio motor, o si era algo más profundo, algo clavado en el chasis, en el metal, en el alma de esa vieja máquina que nunca debería haber vuelto a la carretera. Incluso investigué un poco sobre el anterior dueño. Nada. El número de chasis no coincidía con los registros del DMV. El tablero tenía piezas de diferentes modelos, de diferentes años. Era como si alguien hubiera reensamblado la camioneta con piezas de décadas pasadas. Regresé al desguace donde la compré y la encontré cerrada, abandonada. Me quedé un rato en la entrada, mirando el terreno baldío, y estaba seguro de que la camioneta no me había elegido en vano. De alguna manera, me reconoció. O supo que me tentaría. La última vez que pasé de cero fue por accidente, en una recta desierta de Nuevo México. Por unos minutos, volví a ser quien era a los 20. Mi cuerpo, mis pensamientos, incluso la canción que me vino a la cabeza eran de aquella época. Y entonces, en el espejo, ella regresó. Mi madre. Solo que más cerca. Mucho más cerca. Tan cerca que parecía que iba en el asiento del copiloto, aunque solo había una cabina. Y susurró mi nombre. No con la voz que recordaba, sino con la mía. La misma que uso hoy. Y por fin entendí, esa no era mi madre. Nunca lo fue. Así que, si alguna vez te encuentras con una camioneta vieja con un velocímetro raro que va hacia atrás, ten cuidado. La juventud no es gratis. El camino puede parecer común y corriente, pero los espejos te mostrarán quién te está mirando. Y cuando la aguja llegue a cero, puede que ya ni sepas quién es. La aguja llegó a cero. Me sentí como si tuviera 20 años otra vez. Pero entonces apareció en el retrovisor y se parecía a mi madre. Llevaba 15 años muerta.